Pues vamos a la palabra, ahora sí, directamente a la palabra, a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Números, capítulo 12. Y vamos a orar, mientras lo buscan, oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Papá, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la oportunidad que nos da de poder venir a estudiar, abrir nuestra Biblia libremente y recibir lo que tú nos quieres enseñar. No queremos solamente decir, bueno, hoy toca reunión, no, al contrario. Queremos estar con un corazón dispuesto, listo para escuchar en tu palabra, Dios. Así que quita toda distracción, quita todo cansancio, toda pesadez de nuestra vida y permite que podamos tener un corazón atento a tu palabra, atento a tu voluntad y que tú nos transformes a través de ella. Te damos gracias, háblanos y toma el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta serie del libro de Números que hemos estado viendo, lo dijimos desde un principio que se trataba acerca del caminar del pueblo de Dios por el desierto. Y lo que vamos a estar viendo es cómo el pueblo caminó por el desierto. Aquello que tendría que ser un poco tiempo se convirtió en 40 años de un trato de Dios con el pueblo. Y yo le he titulado, ¿se acuerdan de qué fue el tema de la semana antepasada? Pues la pasada fue oración, ¿verdad? Pero la antepasada, ¿y se acuerdan? ¿Lo que anotan? La queja, claro que sí, la queja. Vimos cuando el pueblo se quejó, ¿sí? Y el pueblo se queja, y dijimos que la queja se contagiaba, porque no solamente el pueblo se quejó, sino incluso vimos a Moisés también quejándose. Llega un momento donde la gente que está con el pueblo empieza a quejarse y decir que tenían ganas de comer carne. Y querían carne, siempre lo mismo. Incluso menospreciaron el maná que Dios les había dado, ¿no? Era algo que solamente ellos comían, era un privilegio de parte de Dios, un alimento de parte de Dios, pero de repente ellos lo menospreciaron. Tanto así que llega un momento donde se enoja Moisés y se queja con Dios y dice, pues yo ya no puedo con este pueblo, ni es mío, ni yo lo escogí, ni nada, y tú me has puesto aquí. Tanto así que dice, pues si he hallado gracia, pues mejor ya, llévame contigo, ¿no? Y Dios contesta y responde a las quejas. Y esto es interesante porque vimos que Dios les da lo que piden. Y juzgó de esta manera. Lo primero que vimos es que como Dios a Moisés le dice, ve y junta 70 hombres, en el cual yo voy a hacer que ellos sean los que te ayuden. Y lo otro que vimos es que Dios les va a dar carne hasta que se harten, dice ahí, hasta que les salgan por las narices. Y era lo que aprendimos, que no siempre cuando Dios te da lo que tú quieres, quiere decir que es una bendición. Eso lo vimos hace 15 días. Ahora, después de ver quejas, el tema de hoy es la crítica. Y así le puse yo, sencillamente. Si la otra fuera queja, ahora es la crítica. Y es que aunque Dios lo vimos que juzga justamente porque es un Dios justo y un Dios bueno, lo más lógico es que después de ver lo que acaba de suceder, que después de quejarse y que Dios les dio codornices y el juicio que trajo, que algunos la carne aún le salía por las narices, y la gente, la plaga que Dios hizo, era quizás lógico pensar que el pueblo tenía que agarrar la onda y no volver a hablar, ni criticar, ni nada. Pero nos vamos a dar cuenta que esto no es así. Y es increíble porque el pueblo ahora va, bueno, no el pueblo, vamos a ver del liderazgo, unas personas que ahora van a criticar y van a levantarse contra Moisés. Y la idea es esa, que aprendamos a través de estas dos personas lo que hicieron, sus consecuencias, para que nosotros no podamos caer o no caigamos, o si estamos en ese tipo de actividad,
podamos arrepentirnos. Mira, vamos a Números capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Estos tres versículos me hablan de un conflicto que ahora va a haber. Si vemos desde el versículo 1, claramente me dice: María y Aarón empezaron a hablar contra Moisés. Aquí aparece una queja. Y no sé, continuando con lo que vimos la semana antepasada, el capítulo anterior, pudiéramos considerar que la queja se pega, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la queja se pega? Y no sé si ellos han sido influenciados también por lo que está pasando, pero en este momento empiezan a hablar mal tanto María y Aarón contra Moisés. Ahora, recordemos, ¿quién es María y quién es Aarón? Pues son los hermanos de Moisés, son familia. Y yo puse aquí en mis notas: ¿cómo alguien de la familia puede hablar mal de su hermano? Y al final, y abajo le puse: ja, 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 sí pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si eso pasa en las mejores familias, a lo mejor en ustedes no, pero puede ser muy normal de repente que la misma familia hable mal de ti, hable mal de alguien. Y lo que está pasando aquí es que están hablando mal de Moisés. La familia empieza a hablar y algo que podemos resaltar es que, si se dan cuenta, no empieza diciendo Aarón y María, sino empieza diciendo María y Aarón hablaron. Y es que en el original hace referencia a que fue María solamente la que empezó. No dice que no quiero decir que Aarón no habló, porque entonces, ¿por qué dice eso? Sino que hace referencia a que la que empezó el hablar, el murmurar en contra de Moisés, simplemente, bueno, es María. Entonces, al estar también su nombre al inicio de la oración, me hace pensar que ella es la principal en el ataque contra Moisés. Más adelante en la misma lectura nos vamos a dar cuenta que muy probablemente así es, porque es María la que trae una consecuencia por sus actos, y Dios va a juzgar esta acción. Ahora, ¿qué criticaba? Porque dice el versículo 1, dice: a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aquí hay dos posibles razones por la cual dice aquí que Moisés ha tomado a una mujer cusita. Algunos piensan, recuerden que estos son los historiadores y uno se recarga o se apoya en ellos. Algunos piensan que Séfora, que era la esposa de Moisés, ya había muerto, y entonces Moisés tiene alrededor de 81 años en ese momento, y muy probablemente tomó a otra mujer como esposa, y esta mujer es una mujer cusita. Esta mujer cusita es de Cusán, y algunos piensan que Cusán es la misma parte que Etiopía, ¿sí? Otros historiadores o otros comentaristas sugieren que Jetro, el padre de Séfora, esposa de Moisés, en realidad era de Etiopía y se habían mudado a Madián. Por lo tanto, Séfora era de Etiopía o cusita de nacimiento, pero vivían en Madián. O sea, quiere decir que es Séfora, que es la misma esposa
que no es que murió y tomaron otra, sino que es la misma mujer. Y entonces ella viene de Etiopía. Y al ser de Etiopía, algunos dicen que entonces su tez era de color, era morena, y probablemente de eso se están criticando. No vayan para allá, simplemente si quieren anotarlo. Habacuc 3:7 dice: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Entonces aquí me hace referencia a que Cusán y Madián probablemente es la misma ciudad, el mismo lugar. Probablemente es Séfora, la misma mujer de Moisés, y simplemente la están criticando. Y la critican debido a su tez oscura. Y es algo que ¿qué puede hacer Moisés? Sabes que la escogió, la tomó y se acabó. Pero realmente ese no es el problema. Nos vamos a dar cuenta en el contexto que nunca más se vuelve a tocar este tema, sino que hay otro tema. Pero muchas veces pasa algo así: te critican por algo, pero no es lo que te están criticando el problema. El problema viene más de fondo, ¿cierto? De repente dicen: no, es que no me gusta que hagas esto, ¿por qué? Por esto. Y de repente uno dice: ¿a poco eso te molesta? Y te van a decir: bueno, realmente lo que me molesta más es esto. Pero de repente sacan algo para mostrar su coraje o su sentir por otra cosa. Entonces, ¿qué puedo nada más considerar? Están criticando a Moisés por la apariencia de su mujer. Interesante. Moisés es el líder que Dios ha usado para cumplir sus propósitos, y están criticando a la esposa del líder. Y eso es muy común. Es más fácil de repente tirarle al líder en relación a su familia, porque de repente ahí puede doler más, puede lastimar más, puede dañar más, y es ahí donde uno tiene que tener cuidado. Pero la realidad del problema lo veo en el versículo 2. Si vamos ahí en Números, versículo 2 dice: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice: y lo oyó Jehová. Entonces el problema, creo que real, por la cual se están quejando, es que ellos dicen: ¿a poco nada más Dios habla por Moisés? ¿No puede hablar también por nosotros? Y si se acuerdan, en Números capítulo 11, verso 25, vimos que cuando Moisés dijo que era mucho el trabajo, dijo Dios que le trajera 70 ancianos, y que vino el Espíritu Santo sobre él, y ellos profetizaron de parte de Dios. Y probablemente al ver esto, María se siente la mejor relegada junto con Aarón, porque ya no solamente es Moisés, ya no solamente es Aarón y María que Dios usa, sino que Dios está usando otras personas. Y al ver ella que lo que está pasando, María puede decir: bueno, ¿y ahora qué con nosotros? Y pudiera yo quizás resaltar o marcar que si fuera este el caso, hay envidia en ella. Y esa envidia la lleva a criticar. Y si esto lo emparejamos con lo que estamos viendo, ¿se acuerdan los domingos? Que es Santiago, me hace ver que María está actuando con una sabiduría humana, terrenal y diabólica. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo eso? Porque esta sabiduría, este pensar humano, te hace tener conflictos, problemas, criticar, murmurar. Y lo que están haciendo ellas precisamente es eso. Es estar murmurando acerca de Moisés. Lo lleva a criticar. Ahora, interesante también es que no estamos hablando de jóvenes, Moisés tiene alrededor de 81 años, 82, y Aarón es mayor y María es mayor. Y entonces estamos hablando de
problema, un conflicto en personas adultas. Ahora, Dios usaba a María. En Éxodo capítulo 15, después cuando Dios les da la victoria y los libra de los egipcios en el cruce del Mar Rojo, surge un cántico de exaltación, de agradecimiento por la maravilla, la salvación que Dios le ha dado. Y si vemos allí en Éxodo capítulo 15, versículo 20 y 21, Éxodo 15, 20, 21, dice así: y María, ¿la qué? La profetisa. O sea, era una mujer que Dios usaba y que Dios hablaba a través de ella, ¿cierto? Era usada por Dios. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, o sea, la misma mujer que estamos hablando ahorita, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, María está celebrando la victoria de Dios, la grandeza de Dios, incluso motivando a otras mujeres a adorar a Dios. Entonces, María era usada por Dios. María hablaba de parte de Dios también. Era una mujer que Dios la usaba, pero ahora la vemos con una envidia, porque al ver que otros Dios los usa, como que probablemente dice: ¿y nosotros qué? Y contra quien se enoje contra Moisés. ¿Solamente a poco nada más Dios le habla a Moisés? También nosotros podemos ser usados por Dios. Ahora, Aarón. ¿Quién era Aarón? Pues Aarón era el sumo sacerdote, el que ministraba a Dios. Dios lo escogió, él y su familia. No solamente eso, sino cuando Dios le habló a Moisés para que fuera a libertar a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan que Moisés le dice a Dios: pero Señor, yo no sé hablar? Algunos dicen es que era tartamudo porque era tardo para hablar, era torpe en la lengua, y decían que era tartamudo. Y entonces lo que hace Dios es decirle: ok, ¿sabes qué? Te voy a levantar a alguien que vaya contigo. Y levanta a Aarón. Y Aarón dice: va a hablar como si fueras tú, y tú como si fueras Dios. Y no quiere decir que Moisés sea Dios, sino simplemente que así como Dios da el mensaje y Moisés lo transmitía, de la misma manera Moisés se lo iba a dar a Aarón, y Aarón lo iba a transmitir. Incluso en Éxodo 4:30, si ustedes nada más lo anotan, Éxodo 4:30 dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Una vez más, María, Aarón, claro, eran usados por Dios. Claro que tenían un propósito específico de parte de Dios. El problema es que ahora pareciera que está usando Dios a más personas. Y en vez de poder decir gracias a Dios porque hay más trabajo, pareciera que no les gusta. Y lo que hacen ellos es, bueno, ella más que todo, aunque son los dos, empiezan a quejarse, empiezan a criticar, diciendo: solamente por Moisés habla Jehová, ¿no habla también por nosotros? Y Dios está usando a los tres, no más que, bueno, Moisés tiene una posición distinta. Probablemente lo que ellos quieren ser es ser reconocidos también. Y puedo decir, dentro de nuestra vida, puede ser en el ministerio, pero puede ser también en la escuela, en tu trabajo, en tu casa y en muchas partes. Cuando nosotros queremos ser reconocidos, queremos pensar en nosotros, llamar la atención, es muy fácil poder criticar a otros y menospreciar lo que Dios puede también hacer por otros. Nos vamos a dar cuenta que Moisés casi no figura en este capítulo, aunque se está quejando contra él. El problema no lo hace Moisés. Es más, me dice como en Moisés, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más
que todos los hombres que había sobre la tierra. Para Moisés no hay problema que Dios use a otras personas. En Moisés no hay una envidia, y lo vimos la semana pasada, la antepasada, en el capítulo anterior, porque cuando Dios llamó, ¿se acuerdan que Dios llamó a 70? Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos y ellos empezaron a profetizar. Me dice la palabra que hubo dos personas, dos varones que no pudieron ir y se quedaron en el campamento. Y que ese no fue un impedimento para que Dios también los llenara. Y ellos empezaron a profetizar en el campamento. ¿Y qué sucedió? Vamos tantito a Números 11:27. Números, una hoja para atrás en algunos. Números 11:27 dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió. Aquí vemos el corazón de Moisés. ¿Tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, aquí me muestra el corazón de Moisés, ¿no? Qué interesante. ¿No se han dado cuenta? Que están muy relacionados lo que estamos viendo en Santiago y en Números semana tras semana. Hablamos la semana antepasada de la lengua, y después aquí hablamos de la queja, ¿sí? La semana pasada hablamos del corazón. Hoy estamos hablando de la envidia. ¿Y dónde surge todo? En el corazón. Y este versículo me muestra el corazón que hay en Moisés, y dice: por mí mejor. Si todos profetizaran y todos hablaran por Dios, para mí eso es mucho mejor. Y lo único que está mostrando en Moisés en su corazón es humildad. María y Aarón no, ellos quieren ser reconocidos. ¿Y nosotros qué? O sea, ya empezaron a hablar otros. ¿Y nosotros qué? Ahora me dice claramente que Moisés era muy ¿qué? Manso. Ahora, de repente cuando escuchamos esto, que era muy manso, de repente llegamos a hacer bromas y que dicen algunos, dice: bueno, yo soy manso pero no menso, ¿verdad? Y pudiéramos pensar que al escuchar que Moisés es muy manso, pudiéramos pensar que Moisés era así como que tranquilito, porque muy dócil, y que todos le daban la vuelta, ¿no? Pero no, porque la palabra manso viene de mansedumbre, y la palabra mansedumbre me habla de poder bajo control. ¿Se acuerdan que lo hemos estado enseñando incluso los domingos? Que me habla, el ejemplo tan fácil, lo más claro, es como la de un caballo que es salvaje, que tiene mucha fuerza, mucho poder, pero cuando es manso es tan dócil que puede ser controlado, tocado, se pueden subir, lo pueden mover, y es un poder, es un poder tan grande que tiene, pero es un poder que está bajo control. Y Moisés no ha sido siempre así. ¿Se acuerdan la primera vez que nosotros vimos a Moisés? Bueno, no que lo hayamos visto, sino que lo leímos en su palabra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dice? Que cuando él vio que maltrataban a uno de sus hermanos, se molestó, salió a defenderlo, tanto así que ¿qué hizo? Lo mató. Entonces no era tan tranquilo, sino que era bravo, era fuerte, era poderoso, incluso en palabra y todo. Así me dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Dios lo lleva al desierto. 40 años trabaja. ¿Dónde? En el corazón. ¿De quién? Pues de Moisés. Aquel hombre fuerte y bravo ahora viene a ser dócil y tranquilo. Y esto es muy interesante, porque incluso Jesús, el Señor Jesús, en Mateo 11:29, Jesús dice estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? A ser como mansos. ¿Por qué? Alguien puede decir, no, porque así me van a pisar, no, porque así me van a lastimar. No, Jesús nos dice y nos habla de su carácter. Y tenemos que aprender nosotros a ser mansos y humildes. ¿De qué? Otra vez, el tema en el corazón. La humildad está en el corazón. Donde Dios tiene que trabajar y tratar completamente es en nuestro corazón. Y si regresamos a la historia, sorpresa, Moisés hasta este momento no ha dicho nada. O sea, ellos dijeron, solamente a través de Moisés habla Dios, no habla también a nosotros. Y me llama la atención ahí en el versículo 2, Números 12:2, que dice al final, y lo oyó ¿quién? Jehová. Eso me llama mucho la atención. Porque ¿quién está criticando? María y Aarón. Moisés, no sé si Moisés lo escuchó, pero el que sí lo escuchó es Dios. El que va a escuchar la crítica es Dios. El que va a actuar, ¿quién es? Dios. El que va a respaldar a Moisés, ¿quién es? Dios. Y puedo aprender algo, hermano. No te preocupes cuando alguien se levanta y habla en contra de ti. Importante, mintiendo, ¿no? Porque si eres un enojón y un peleonero, y la gente dice, oye, si eres muy enojón y peleonero, no le vas a decir, no me importa lo que me digas, Jehová me defiende. Pues no, ahí sí tienes razón. El problema es cuando hablan cosas que no son reales, cuando mienten, cuando difaman, cuando te critican, te murmuran delante de ti. En otras palabras, tú haz la voluntad de Dios, tú camina con Dios, haz lo que Él te ha dicho, y entonces Él se encargará ¿de qué? De ti. Él va a tener cuidado. Si alguien se levanta contra ti y habla mal de ti, ¿quién se encargará de él? Dios. Pero del otro lado también, cuidado si el que está hablando eres tú, porque Dios puede levantarse para defenderlo a él, y entonces puede tratar con tu vida. Wow, ¿no? Qué interesante. Porque del otro lado se ve bien padre, que nadie hable de mí porque Dios me defiende. Sí, ¿y tú qué? Porque me es fácil criticar, hablar del líder, hablar de un hermano, hablar de una hermana, hablar de alguien que Dios ha puesto en el trabajo, que Dios está usando. Es fácil de quejarte y apuntar y decir, mira, y vuelvo otra vez. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito en la cuestión de juzgar, porque estamos hablando de juzgar a alguien que estamos levantando un falso, una mentira o algo que realmente no es real, ¿sí? Y te decía, no sabemos si Moisés escuchó lo que hablaban, pero Dios sí. Ahora, si Moisés lo escuchó, si Moisés se da cuenta, lo que puedo resaltar es que él no actuó. Lo que puedo resaltar es que simplemente guardó silencio, no responde, no se defiende, no hace nada contra aquellos que están hablando mal de él. Y es otro principio que tengo que aprender el día de hoy. Cuando alguien hable de ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Salir y pelear y decirle, hey, ¿por qué lo haces? No. ¿Qué tienes que hacer? Guarda silencio. Deja que Dios te defienda, que Él sea el que salga por ti. No tienes por qué pelear. Tú encárgate de hacer la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de tu reputación. Eso es lo más importante que tienes que aprender. Ahora, no importa quién lo escuche, lo importante es que Dios lo escucha. Y me llama la atención no solamente eso, porque Dios sabe incluso los pensamientos que tenemos.
Porque alguien puede estar pensando sin decirlo y va a decir, bueno, Señor, lo pensé, pero no dije. Es lo mismo. ¿Sí? Y entonces, ¿sabes qué? Dios va a actuar. Versículo 4. Números 12:4 dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Vemos aquí en estos versículos la reacción de Dios ante la crítica, ante la envidia de María y de Aarón. Interesante que Dios inmediatamente trata con este problema. Y creo que porque está siendo originado en el liderazgo. Y Dios no puede dejar pasar este conflicto y este problema. ¿Qué hace Dios? Dios llama a los tres. Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Dile a María, dile a Aarón, y tú vengan. Y los llama a los tres. Cuando llama a los tres, de repente Dios le dice: ok, a ver, nada más María y Aarón, vengan acá por favor. Y no sé, yo me imagino que María quizás está pensando: ahora sí, uy, qué diferencia, te dije, Aarón, no solamente a través de Moisés puede hablar, ahora nos va a llamar a nosotros dos, y ahora sí, ni Moisés va a saber lo que Dios nos quiere decir. O sea, yo por lo que el contexto puedo pensar que María hasta se siente emocionada, porque ahora sí, ¿no? ¿Qué diferencia? Van a ver, ahora sí van a ver cómo Dios a nosotros nos puede también usar. Y Moisés ni cuenta se va a dar de lo que estamos hablando. Y de repente Dios le dice a María, bueno, a los dos, sí, pero juzga a María. Por eso cuando al principio que les decía, cuando inicia el capítulo, que María y Aarón hablaron, en el original hace referencia a que la que incitó todo fue María. Y el juicio está cayendo sobre ella. Y su cuerpo es afectado, y cae una lepra de parte de Dios sobre su vida. Trae un juicio sobre ella. A ellos les dijo: cuando hubiera un profeta de Jehová, dice, yo le voy a hablar, pero le voy a aparecer en visión, le voy a hablar en sueños, a través de figuras. Dice, en cambio con mi siervo Moisés, a mí me llama la atención que dice que es fiel en toda mi casa. Y eso es algo impresionante, que Dios te declare fiel. Wow. Y está hablando del carácter de Moisés, de una persona como tú y como yo. A él dice, a él le hablaré cara a cara. Le hablaré claramente, no a través de figuras, no. Yo le voy a hablar, y dice ahí, y verá la apariencia de Jehová. O sea, me voy a manifestar completamente a él. Y aquí puedo aprender otra cosa. Cuando Dios decide levantar a una persona y tratar a una persona con una intimidad quizás impresionante o mejor que la que nosotros tenemos en su ministerio, nosotros no somos nadie para preguntarle a Dios por qué con él sí y conmigo no. ¿Cierto?
O sea, hay hombres que Dios ha usado grandemente. Y yo no puedo preguntar por qué él sí, por qué yo no. Dios va a hablar con el que él quiera, de la manera que él quiera. Y yo no puedo envidiar nada, yo no puedo criticar nada. Si Dios lo usa, si Dios lo bendice, si Dios lo levanta, si Dios lo pone como líder, como pastor, como ministro, lo que sea, yo no soy nadie para criticar lo que Dios quiere hacer con él. Porque él decide, ¿saben qué? Sobre los demás profetas a través de sueños, a través de visiones. Pero con Moisés, no, él me va a ver cara a cara. Y podemos ver las dos partes. Si Dios te escoge para que tengas una intimidad con él, aprovéchala. Si Dios levanta a otros, deja que Dios lo use, no hay ningún problema. Tanto así que Dios le dice a María y a Aarón: ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces tengo que ponerme a pensar y decir: cuidado de no hablar y menos envidiar el puesto que Dios le ha dado a alguien. Hermanos, estamos trabajando como iglesia, Dios está levantando servidores, estamos orando para que Dios levante gente en el liderazgo de la iglesia. Estamos orando para que en la alabanza Dios nos use de una manera especial, y Dios va a estar levantándolos a ustedes. La oración que hicimos hace rato es que ustedes traigan gente, ustedes los discipulen y que Dios a ustedes los haga crecer. Ese es el deseo, ese es lo que Dios pide. Pero no debe de haber en nosotros nunca envidia, menos crítica. Si Dios quiere usar a alguien, pues que sea Dios lo que está haciendo. Entonces puedo aprender: el murmurar de los siervos de Dios es cosa seria. ¿Sí? Una vez más, el murmurar de los siervos de Dios es cosa seria. Ahora, aquí voy a decir, no quiere decir que no podemos juzgar a nadie. La Biblia me enseña, por ejemplo, la profecía tiene que ser juzgada. Las personas pueden ser juzgadas. Lo que no puedo juzgar, ¿qué es? Las intenciones del corazón. Porque esas no las sé yo, solamente Dios. O sea, el decir: no, yo siento, yo pienso, yo creo que lo hace por esto, y no, yo creo que su intención es otra. Y bueno, ahí sí estoy mal, porque yo no sé, y estoy suponiendo, y estoy pensando mal. Pero el juzgar a alguien no es malo. ¿Por qué no es malo? Mira, vamos a Lucas capítulo 6, verso 40 al 42. Porque puedo ver a un hermano que está haciendo algo mal, y no porque está haciendo algo mal lo puedo dejar que haga lo que quiera. Si tú te das cuenta, en las cartas de Pablo, él está juzgando de repente actitudes que hay en la iglesia y no son correctas. Hay en la iglesia de Corintios un pecado que dice que ni entre los de afuera a veces se nombra, y él juzga y pide que se actúe con ese pecado que se está haciendo. Entonces puede haber un pecado, puede haber algo que está haciendo una persona, y yo tengo la capacidad de juzgar y decir: eso que hace no está bien. Pero es un siervo de Dios. Puedo juzgar que no está bien, pero no soy nadie para andar de chismoso, criticando, murmurando y apuntando y evidenciando algo que a mí no me corresponde. ¿Sí me explico? Está mal, está mal, y tengo que hablar o tengo que actuar. ¿Qué puedo hacer? Hay muchos pasajes, pero este es uno. Lucas 6:40 dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Versículo 41. Le dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, me habla de alguien que está viendo una mala actitud en un hermano. Y es muy fácil ver lo que otros hacen. Lo hemos enseñado muchas veces. El pecado en la vida de otra persona siempre es más grande que cuando está en mí. Cuando lo veo en mí digo: bueno, todos fallamos y Dios ten misericordia. Pero cuando está en otra persona, ¿y eso que es cristiano?
Uy, es el líder de la iglesia, es el pastor. Pues no que muy santo, y no que esto, y no que el otro. Yo, no, yo es más, se va de la iglesia. Pudiéramos pensar de esa manera. Pero cuando soy yo, ay Dios, pues perdóname. Todos nos equivocamos. Soy débil y me estoy perfeccionando. Pero no, entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Verso 42. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. La referencia puede ser que en el ojo de tu hermano hay una basurita, algo pequeño, pero en el tuyo hay como una astilla. Yo no sé si algunas veces a ustedes se le han metido algo en el ojo. No hablo de una pestaña, no una basurita, sino algo más grande, algo que realmente pueda lastimar. En una ocasión a mí me saltó un vidrio y se me quedó ahí adentro. No se me encajó, pero se quedó adentro. Gracias a Dios no pasó nada y me lo pudieron sacar así y sin consecuencias. Pero no era nada fácil, o sea, no era como que tállate el ojo y me iba a cortar. Tenía que ser con cuidado. Y lo que dice aquí, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si te das cuenta que no dice, a ver, espérame, tú ves en tu hermano una paja y en tú tienes una viga, hipócrita, mejor quédate callado y no hagas nada. No dice eso, sino que dice, primero saca tu viga. Porque al momento de sacar tu viga, te vas a dar cuenta lo delicado, lo que duele, lo que lastima, lo doloroso de todo esto. Y entonces, cuando le puedas ir a sacar la paja del ojo de tu hermano, entenderás de la manera en que se tiene que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, el juzgar no es malo. Si alguien está viviendo no correctamente, yo tengo que saber cómo actuar para ayudarle. Entonces, ¿qué hace Moisés? Nada. ¿Qué está haciendo Dios? Defendiendo a Moisés. Interesante, porque el Dios le está hablando a María y Aarón. Quienes querían palabra de Dios, Dios le está hablando. Y luego dice ahí en el versículo 10, en Números 12:10, dice, y la nube se apartó del tabernáculo. ¿La nube qué representaba? La presencia de Dios. ¿Por qué creen que se apartó del tabernáculo? Bueno, yo creo porque María estaba en pecado y Dios, como es fuego consumidor, podía haber acabado con María por su pecado. Pero yo no veo eso. Yo veo en Dios gracia y misericordia, porque Él se aparta para que no sea ella consumida. Y entonces puedo aprender algo. Aunque el día de hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo y su presencia no se aparta de nosotros, si tú estás en pecado, estás criticando, estás murmurando y estás actuando mal, lo que puedes hacer es contristar al Espíritu Santo, dañar tu relación con Dios y lo peor, y ser corregido por Dios. Cuidado de no levantar nuestra crítica y nuestra envidia hacia los hermanos, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y entonces, ¿qué pasa? María estaba leprosa, me dice ahí, como la nieve. O sea, ¿te puedes imaginar? Yo me lo imagino así, perdón, completo. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Esto me hace pensar que María no se había dado cuenta que estaba leprosa. Estaba escuchando, ella se pone leprosa, Dios hay un juicio, y me hace pensar que María no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces tienen que voltear con Aarón, y Aarón quizás es la que le dice, María, estás leprosa. Y no sé, pudiera aplicarlo de esta manera. La lepra es un símbolo de pecado. Y puede ser que tú estés en pecado, hablando, criticando, murmurando, quejándote, chismeando, y no te des cuenta que estás en una corrección de parte de Dios o en pecado, y entonces tenga que venir alguien de la iglesia y decirte, quiero comentarte y quiero decirte que lo que estás haciendo está mal delante de Dios.
Así que si alguien de repente se acerca y te dice, un favor, no estés hablando mal de tal persona, es pecado lo que estás haciendo, no te enojes. Y te dispuesto a decir, no me había dado cuenta quizás. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío. Ahí diría, ahora sí es Señor, ¿verdad? Antes nos quejábamos de él, ahora sí, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Te das cuenta que aquí no dice Aarón, fue María? Sino que él mismo fue contagiado por lo que María decía, y él mismo dice, locamente he actuado y hemos pecado. Ahora Aarón está cambiando. Se da cuenta que la crítica y la envidia es un pecado. Incluso está confesando su pecado. Dice Proverbios 32, Proverbios 32. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. O sea, me imagino así. No lo hagas. No puedes enaltecerte, no puedes pensar hacer nada mal contra aquel que Dios está usando. Versículo 12. Dice, que no quede ella ahora como el que nace muerto. Esto es lo que Aarón le está pidiendo a Moisés. Te pido por mi hermana, que ella no vaya a quedar como aquel que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Yo me imagino que la apariencia o el aspecto de María no es nada agradable, porque está cubierta completamente de lepra, y lo que está haciendo él es intercediendo. Ahora Moisés va a aparecer en escena, porque hasta este momento Moisés no ha aparecido. Vamos a ver qué es lo que hace Moisés. Versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y te digo algo, hay mucho que aprender en este versículo. Porque la oración quizás de algunos religiosos, o no sé, a lo mejor alguno de nosotros, sería, gracias Dios porque has sido mi vengador. Gracias por tu victoria que me has dado. Que lo que has hecho con ella se quede así para siempre. Amén. Porque se levantó contra el ungido de Jehová. Moisés pudo haber reaccionado mal. Pudo haber dicho, se lo tiene bien merecido Aarón. O esto es para que aprendan. Es la consecuencia de sus actos. Pero no, lo que hace Moisés es completamente lo contrario. Ora para que Dios la sane. No pagó nada, no pagó mal por mal. Y entonces creo que aquí tenemos todos que aprender, ¿no? ¿Cómo debo de reaccionar cuando alguien se levanta contra mí? ¿Qué hacemos? Decía yo el domingo, ¿no? Somos tan espirituales que decimos, Dios, lo que me hizo a mí o lo que me dijo a mí, 7 veces caiga sobre él. Amén. No sabes con quién te has metido. A veces nuestra oración es así, ya aprendí, Señor, ya entendí. Ya aprendí que voy a quedarme callado, que no debo de hablar, pero sé mi vengador. Túmbalo, quítalo del puesto. El nombre de Jesús, para que sepa con quién se metió. Porque no es con carne, ni con espada, ni con ejército, sino con tu espíritu, Señor. Y podemos escucharnos muy espiritual, pero Moisés no está actuando de esa manera. ¿Qué hace Moisés? Dios, perdónala. Perdónala, perdónala. Y una vez más me muestra que Moisés es un hombre manso y humilde. Yo debo de aprender y nunca abrir mi boca para acusar. Ahora, no solamente eso lo hizo Moisés. Jesús fue llevado a la cruz, como un cordero fue llevado al matadero. Y cuando lo acusaron, ¿qué hizo Jesús?
no abrió su boca. Enmudeció, cayó. ¿Qué debo de hacer yo? Callar. No me puedo pelear. Si un día alguien habla mal de ti, no vayas a pelear, no vayas a reclamarle, no vayas a decirle, pero ¿por qué andas diciendo esto de mí? No le vas a decir, es que no sabes quién soy, no sabes por qué lo hice, ¿qué te crees para que hables de mí? No, cállate, no digas nada. Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Guarda silencio, pon tu dedo en tu boca y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Versículo 14, sigamos leyendo. Respondió Jehová a Moisés. Mira lo que Dios le dice ahora a Moisés, porque Moisés oró que Dios le quite la enfermedad ahora. Y dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Recuerda que había un castigo muy fuerte para aquellos jóvenes que deshonraban a sus padres. Podían apedrearlos fuera del campamento, matarlos para que fuera un castigo. Y Moisés, hoy dice Dios, como si un padre escupiera, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la mujer? 7 fuera, salir y luego regresar. Versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Este fue el resultado. 7 días María fue echada del campamento por consecuencia de su pecado. Y claro, va a regresar a terminar ese tiempo. Y una vez más, seguimos viendo la gracia de Dios en ella. Porque Dios pudo haberle dicho, no más servirás, te vas, busca otro lugar y la correr, expulsarla para siempre. Pero Dios no hace eso. Y eso me ayuda a entender algo. Yo puedo estar criticando, murmurando, he pecado quizás al hacer esto. Pero hoy Dios te da una oportunidad para que puedas arrepentirte y que puedas volver a Él, porque Dios no te quiere desechar para siempre. Lo único que sí pasa es que el pueblo no pudo avanzar hasta que María no regresara. Entonces nos vamos, Moisés. No, espérame, vamos a esperar a María. Ahora, otra vez, la decisión no era tanto de ellos también, sino también de Dios. Porque el mandato era que si la nube se paraba y avanzaba, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Avanzar. O sea, no había manera de decir Dios, ¿te quiere decir Dios? Ahora no te alcanzamos. No había manera. Aún Dios se detiene, no avanzan, no van más adelante hasta esperar que María pueda regresar al campamento. Y puedo aprender también algo en nuestras vidas. Cuando tú estás criticando, cuando tú estás murmurando, cuando tú estás hablando de alguien, lo único que va a hacer es que vas a detener el mover de Dios, no en la persona, sino en tu vida. O sea, María no podía hacer ya nada, esperar 7 días para poder regresar. Lo que Dios podía querer hacer a través de ella no lo pudo hacer por las consecuencias que estaba viviendo. Ahora, esto es cuando tú lo has hecho. Pero ¿qué cuando alguien lo ha hecho? Porque puede ser que alguien de aquí de la iglesia, somos una familia, somos hermanos, o alguien de tu familia ha pecado. ¿Cómo puedo yo reaccionar cuando alguien está así? Lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo? Oró. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. ¿Cómo? Con misericordia y con amor, esperando que Dios lo restaurara. A lo mejor sabes de alguien que habló de ti. A lo mejor sabes de alguien que ha actuado mal de ti. Ni te enojes, ni te apartes, ni digas, ya no le voy a hablar. Eso no me enseña. O sea, Moisés no dijo, Dios, pues sana la acabo y nunca más le voy a volver a hablar. Dios, sana la acabo y ya la voy a expulsar de aquí del campamento. Tampoco. Lo que hace Moisés es orar, interceder
esperando que Dios la restaure. Y aquí tenemos que aprender, hermanos. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 3:15? Leamos unas porciones ya para terminar. Segunda de Tesalonicenses 3:15, haciendo referencia a cuando un hermano ha pecado, ha fallado y ha hecho lo malo delante de Dios. Dice: mas no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, hay gente que se va a equivocar, hay gente que va a fallar, hay gente que va a criticar. Lo peor que yo puedo hacer es tratarlo como un enemigo. Es que, mira quién es. Es más, me voy a ir de la iglesia porque ahí esa persona ya me da y no la quiero ni ver. Cuidado, porque se nos olvida que en el cielo vamos a estar todos juntos. Y si no la quieres ver, a lo mejor cuando vayas queriendo entrar al cielo, en la mera puerta va a estar ella recibiendo, o él recibiendo a la gente. Y no creo que vas a decir: si está esa persona ahí, yo no entro. O a lo mejor Dios dice: quiero que veas quién está adentro para decirte que tú no vas a poder entrar. Yo no puedo actuar de esa manera. Segunda de Corintios 2, del 5 al 8. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, de 5 al 8, en relación a Pablo hablando sobre este hombre que ha pecado en la iglesia y que tiene que ser pues exhortado. Es más, este hombre lo sacan de la iglesia. Este hombre lo apartan de la iglesia por lo que está haciendo. Y dice Pablo esto: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces me habla de alguien que ha cometido pecado y que toda la iglesia debe de estar atento a esa persona, aunque todos hayan sido lastimados o dañados por esa persona. Dice versículo 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, si de repente, hermanos, hubiera alguien de la iglesia en nosotros que estuviera hablando, que estuviera haciendo algo mal, que incluso se le llame la atención, se le corrija, lo peor que yo puedo hacer es apuntar, criticar, murmurar, señalar, apartarme. Lo que tengo que tratar de hacer es perdonarla, consolarla y restaurarla en amor. ¿Cierto o no? ¿Se me está ocurriendo a mí o viene la palabra? Ahí viene, ¿no? Y muchas veces podemos de ser duros y decir: no, si ella habló mal de mí, que ella venga a pedirme perdón. Acabo, yo la vi sentada en la predicación y también escuchó. Bueno, cuando tú escuchas la palabra de Dios, somos muy dados, de repente estamos escuchando, Dios nos habla y somos muy dados de decirle al que está contigo: hoy te está hablando Dios, ¿no? Ahí está una pedrada para ti. O volteas y dices: di amén. Pero la Biblia no es para eso. La Biblia es para ti. Si Dios te está hablando de amar, de perdonar y restaurar, creo que el que lo tiene que hacer eres tú. ¿Qué puedo hacer para no tener envidia? ¿Qué puedo hacer para no envidiar? Yo tengo que aprender algo. Somos de Él y Él hace con mi vida lo que Él y él y mi hermano, ¿de quién es? De Él. Y Dios hace con él lo que Él quiera. Entonces tengo que aprender a tener contentamiento con lo que Dios me ha dado y con lo que le ha dado a mi hermano. Y tengo que aprender algo. Yo estaba perdido en mis delitos, en mis pecados, y ahora Él me ha salvado, me ha perdonado, me ha restaurado, y a través de su gracia y su amor. Y a mí me tiene que bastar eso para poder estar contento.
Si Dios quiere levantar a mi hermano, yo tengo que decir amén. Si Dios me quiere levantar a mí, también tengo que decir gracias Dios, qué bien. Pero no puede haber envidias entre nosotros. No podemos criticar a nadie. Que a veces podemos decir, yo lo hago mejor que él. Si estuviera yo haría esto y esto y esto y esto y esto. Y tengo que tener cuidado. Si tú estás batallando con la crítica, con la envidia, la murmuración, tengo que decirte hoy que reconozcas tu pecado. Y cuidado, porque a María no fue cualquier cosa. La lepra era un símbolo de pecado y de muerte. Si tú has actuado locamente y has estado hablando mal de alguien, de liderazgo, estás criticando o murmurando, arrepiéntete el día de hoy y ve a la cruz, porque es a través de la cruz de Cristo donde puedes encontrar su gracia y su amor. Ve antes de que Él te diga, ven para acá, como a María y Aarón, necesito hablar contigo y necesito corregirte. Y eso duele. No hemos hablado, pero ¿cómo sería? ¿Cómo serían esos 7 días de María llena de lepra, que no sabe si Dios la va a sanar, a punto de morir, lejos de todos, apartado de todo, lejos de Dios y de todo? Creo que María tuvo que haber un arrepentimiento genuino para volver atrás, porque Dios siempre muestra su amor y su gracia. Y hoy te digo a ti, iglesia, tenemos que aprender a confiar a Dios, estar contentos y no criticar y no murmurar, porque Dios hará con nosotros lo que Él quiera.